Ahí ya estoy grabando, ¿cierto? ¿Me podrían confirmar? Sí, Ya, buenísimo. Entonces, a modo introductorio, les recuerdo que en la sesión pasada les enseñé cómo entrar a Jupyter y cómo poder acceder en el fondo, abrir un notebook y empezar a programar ahí. En el fondo, se van a dar cuenta que el ejercicio es bastante sencillo, como vimos en la clase pasada. Eh, entonces, yo para entrar tengo que poner Windows, digitar terminal y el símbolo de sistema es la primera opción que no me aparece. Entonces selecciono el símbolo de sistema y digito Jupyter Notebook. Al que no le abre así, significa que las instrucciones las siguió mal o está utilizando Anaconda Navigator, que también puede ser una opción, que para eso tiene que abrir el acceso directo que está destinado a la aplicación. ¿Ya? Esto era para Mac y para Windows exactamente igual. ¿Ya? Acá se abre un visualizador de mi administrador de archivos, nada más que en una versión web que es de, en el fondo, la interfaz de Jupyter. Eh, y bueno, mi carpeta en particular, donde yo voy a estar trabajando, está aquí y lo que estábamos trabajando está en varias subcarpetas. Ya, quería preguntarles antes de poder repasar lo que me faltó la semana pasada, si es que alguno tiene alguna pregunta, si quiere volver a repasar algo puntual, por ejemplo, de los condicionales, de las listas, de el tipo de variables, cómo se declaran, cómo se llaman las funciones. Si alguien tiene una pregunta puntual o puedo partir yo con iniciativa en el fondo. Tengo una duda, es que con mi computador no puedo cuando ponéis como lista punto para que te salieran como los métodos que podías usar con lista, no me ¿Ya? sale. Pero apretaste Tab, Sí, ya, y no te sale la ayuda. es Mac. Es Mac. Ya, eso ya clasifica un poquito más en un problema técnico y para eso podríamos tratar de resolverlo después de la sesión, si te parece bien. Ya, ¿Ya? vale, gracias. Porque lamentablemente les he dicho varias veces, yo no soy programador, tampoco soy técnico en el computador y nunca en mi vida he tomado un Mac tampoco. Entonces, el sistema operativo igual es un poquito más ajeno a lo que yo estoy realmente acostumbrado. Entonces, para eso tenemos que darle un par de giros de tuerca para ver qué es lo que puede estar pasando. Eh, entonces, acá les quería empezar haciendo un repaso de lo que eran los diccionarios, porque los pasé, me quedaron varias cosas en el tintero de lo que quería decirles en la clase pasada, porque en verdad fue un corre y acuérdate de todo lo que aprendiste en el primer semestre, y creo que no es muy justo, especialmente en este formato de clases, que es más o menos remoto, entonces es más difícil. Eh, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir de los diccionarios en particular? Eh, un diccionario es muy similar a una lista. Guardan más o menos los mismos atributos, las mismas gracias. Los dos tienen más o menos lo mismo. La diferencia principal que existe entre las listas y los diccionarios es que las listas agrupan elementos según su posición indexada dentro de la lista. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo tengo esta lista, lista igual a entre corchete y una cachada de números separado por coma, una cachada de elementos separado por coma, eh, yo soy capaz de identificar un elemento dentro de la lista según su posición en la lista. ¿Ya? Por ejemplo, la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, 5, etc. En cambio, en el diccionario, la diferencia principal es que el diccionario tiene asociado no la posición, sino un nombre que se llama llave para poder acceder a un elemento determinado. ¿Ya? Eh, las llaves, lo acabo de decir en el fondo, son como yo llamo a los elementos de la lista, a los valores de la lista, según yo quiero poder asignarlos, ¿ya? Y si se dan cuenta, al igual que las listas, pueden guardar cualquier tipo de elemento adentro. Pueden guardar un entero, un float, un booleano, una lista, un diccionario, lo que ustedes quieran. Adentro de un diccionario se pueden guardar incluso un mismo diccionario, como les dije. Eh, Aquí puedo tener un ejemplo de eso, en donde si se fijan, las llaves del diccionario costos que tengo creado acá, las llaves son desayuno, almuerzo y cena. Sin embargo, como se dan cuenta, cena también es un diccionario. Y como es un diccionario, también tiene llaves adentro. Y las llaves del diccionario cena en particular son suave, intermedio y heavy. ¿Ya? Para poder crear un diccionario,
también siempre tiene que estar creado con este tipo de paréntesis, ¿ya? Siempre les llamo llave, pero como estos son realmente los que se llaman llaves, como que confundo. Entonces lo voy a decir paréntesis raro, ya, para que ustedes me entiendan. Entonces, si, por ejemplo, yo para acceder a este número 50, tengo que digitar costos, perdón, costos, eso. Espérame. Ya, me están preguntando cuándo es la primera evaluación de laboratorio, todavía no lo sabemos. Está en conversación con el profesor Matus todavía, que es el coordinador del ramo. Sin embargo, apenas tengamos las fechas claras y que él del visto bueno, tenemos una visión preliminar, debería ser como un poquito más adelante nomás, debería ser más o menos encima. Déjenme, les voy a corroborar el tiro. El tentativo que nosotros mandamos, esto obviamente no lo pueden mostrar ustedes porque no está aprobado por Omar todavía, pero sería más o menos una de las visiones de los ayudantes. Sería el 14 de septiembre, como en 3 semanas más, ¿es eso? ¿Sí? Ahí sería la evaluación, la primera evaluación que sería con respecto a las funciones básicas y ejercicios básicos que uno tiene que realizar en Python. ¿Ya? Ya. Sin embargo, no es una fecha oficial todavía, depende mucho de Omar y de las conversaciones que se den con los profesores de aquí en adelante. Mandamos este correo hace como 4 días, pero todavía no llegan a un consenso general. Así que apenas tengamos una fecha oficial, se las voy a informar, no se preocupen. Ya. Entonces, vamos a volver a esto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si para poder llamar al número 50, yo tengo que decir costos de desayuno, me sale un error porque no tengo indexado nada. No he corrido esta celda. Ya, eso. Para llamar a costos de desayuno yo tengo que ponerlo así y me sale el 50. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llamar a este 60? ¿A quién se le ocurre? Costos, corchete, cena y otro corchete intermedio, ¿no? ¿Y cómo hago ese corchete intermedio? Dímelo explícito, por favor. Afuera a la derecha de cena. ¿Ahí? Sí. Bueno, sí. Intermedio, ¿cierto? Buenísimo. ¿Y esto por qué? Quiero que se den cuenta la lógica que hay detrás, porque cuando yo ya estoy diciendo costos de cena, esto está adquiriendo las propiedades que hay en el elemento costos de cena. ¿Ya? De hecho, si se fijan, si yo pongo almuerzo en vez de cena, como almuerzo guarda una variable entera adentro, si yo pongo un punto, un tab para poder saber qué tipo de variables hay adentro, fíjense las variables, o sea, las funciones que yo puedo operar en costos de almuerzo. Ahora, por el contrario, si es que yo pongo costos de cena, fíjense las variables que pueden aparecer adentro, son completamente distintas, porque son elementos distintos, tienen naturaleza distinta. Y apenas yo llamo al diccionario con el nombre de la llave, ya puedo operar directamente las propiedades que atribuyen a ese elemento en específico que estoy llamando. ¿Ya? Esto lo habíamos dejado como intermedio. Eso. ¿Ya? Bueno, algunas funciones importantes para los diccionarios. Si yo quiero saber las llaves de un diccionario, en particular si yo quiero saber las llaves del diccionario cena, que está dentro del diccionario costos, tengo que poner costos de cena, .keys. Y ahí me salen las llaves asignadas a ese diccionario directamente. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que yo quiero agregar otra llave al diccionario? Para agregar a otra llave al diccionario solo tengo que poner, por ejemplo, voy a poner bajón, lo único que se me ocurre ahora, es igual a, no sé, por ejemplo, una lista, ¿ya? Si yo pongo esto, el diccionario va a buscar la llave bajón. Si es que la llave bajón no se encuentra dentro de las llaves que están por defecto en el diccionario, va a crear esa llave automáticamente, ¿ya? Entonces,
Yo opero esto, después ejecuto costos y se dieron cuenta que ahora se creó una nueva llave llamada bajón y ahora tiene un valor alojado que es una lista adentro. Siguiendo, la misma tratando de ser consistente con lo que veníamos diciendo anteriormente, si es que ya acá pongo bajón, perdón, esto tiene que ser entre comillas, eso. A esto yo le puedo agregar, le puedo operar una función perdón, append. Le puedo agregar al último elemento cualquier cosa. En este caso le voy a agregar perro. ¿Ya? Si se fijan, como esto ya está adquiriendo las propiedades de lista, yo puedo agregar .append, ¿ya? Porque append es una función que está determinada directamente para poder operar con lista, que es agregar al último valor agregar al final este valor. Eso significa append. Si yo ejecuto esto y después veo costos, vieron que acá en el último valor se agregó perro. ¿Ya? También yo puedo operar diccionarios que estén vacíos. Yo puedo declarar diccionarios completamente vacíos, que no tienen listas, que no tienen valores, o sea, que no tienen llaves, que no tienen valores adentro, elementos guardados. Y esto se hace con solo el nombre del diccionario que yo quiero ponerle igual a corchete, ¿ya? Vacío. Entonces, para esto, yo opero esta celda y me sale que el contacto keys, las llaves son vacías, porque no tiene absolutamente ninguna llave. Y para poder agregar llaves, si yo agrego una llave, si yo declaro una llave que antiguamente no estaba en el diccionario, se agrega automáticamente. Entonces yo puedo ejecutar todo esto agregando nombre, teléfono, email, ayudante, con todas estas propiedades, y automáticamente me va a crear todas las llaves y los valores del diccionario. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo claro por acá. Buenísimo. ¿Todos los demás también? Buenísimo. Ya. Voy a considerar pasada la parte de condicionales porque estuvimos igual un buen rato en la sesión pasada viendo los condicionales. Sin embargo, si es que surge cualquier otra pregunta a lo largo de la hora, por favor díganmela y yo voy a hacer hincapié en poder solucionarles el problema o la duda que tengan. ¿Ya? Los bucles, lo mismo, porque ya los vimos en la sesión pasada. Y ahora le toca el turno a las funciones personalizadas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funcionan las funciones personalizadas? Es un conjunto de operaciones que yo tengo que declarar adentro de un nombre para que se realicen con respecto a un parámetro de entrada previamente designado en la definición de la función. ¿Ya? Esto suena muy raro, pero lo vamos a decir, o sea, lo voy a tratar de decir en otras palabras. En la sintaxis básica, para poder hacer una función, tengo que poner def, el nombre de la función, y entre paréntesis, el parámetro de entrada. El parámetro de entrada siempre debería ser una variable o un elemento que se le asigna a la operación. ¿Ya? Por temas de orden, más que nada, yo no puedo asignarle una variable de entrada acá que haya estado previamente existente en el código. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quiero decirle, por ejemplo, si yo tengo una variable x y quiero hacerle las operaciones adentro de la función que se llama hola, pónganse un ejemplo, yo al momento de definir hola no tengo que definir que la variable de entrada es la variable x, sino que tengo que definir que es una variable cualquiera, ¿ya? Que guarda ciertos atributos o propiedades, pero que se llama de cualquier nombre, para después de la definición poder hacer efectivamente las operaciones con x, ¿ya? En hola de x. Entonces, para poder crear esta función, yo tengo que poner que los parámetros de entrada van a ser cualquier nombre que se me ocurra, por ejemplo, cnombre, y en este caso en particular, siempre tiene que haber, perdón, esto no es particular, siempre tiene que haber 2 puntos, si apretan Enter va a aparecer la tabulación, y vamos a retornar la función que nosotros queremos hacer. Siempre, o sea, hay un millón de formas de hacer funciones en particular, pero esta es como la más clásica. También existen las operaciones lambda, pero creo que son bastante más elevadas a lo que se espera aprender del curso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pedirle a cnombre que haga un split de esa variable. ¿Qué significa hacer un split? Por defecto, cuando split está vacío,
lo que hace es cuando yo le entrego un string completo, me separa en listas puros elementos que son strings separados por los espacios de ese mismo string grande. Entonces, acá les pongo un ejemplo en donde escribo un X, que es un string de hola, ¿cómo estás? Si se fijan, tiene 2 espacios, entonces debería arrojar una lista de 3 elementos, y cada uno de esos elementos es hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces, yo primero ejecuto la definición de la función y después puedo operar esto y guardar los datos del resultado de esa operación en una nueva variable que se llama variable i. Si yo opero esto, después i guarda los valores separados por los espacios. ¿Ya? Eso quizás les puede entregar un poquito más de sentido al momento de ver las respuestas de los ejercicios básicos que subí, porque la mayoría necesitaban hacer una función y digitar en el fondo el elemento que yo quería por pantalla, y para eso necesitaba input. ¿Ya? Voy a hacer un pequeño repaso de eso. Por ejemplo, z igual a input de esto solo hace un print, ingresa un valor. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, se me hace una celda abajo, y cosa que yo ponga dentro, da lo mismo si es que es un número, o un entero, un float, un booleano, lo que yo quiera. Apenas yo ejecuto esto, vamos a ver que los valores que se guardan adentro de z son siempre strings, porque el input siempre guarda valor de strings. Entonces, por ejemplo, si es que yo le pido a z guardar 2 números distintos separados por un espacio, entonces para poder saber estos 2 números, perdón, esto no lo ejecuté, pésimo, para poder saber estos 2 números yo tengo que poner punto split de z, y ahí me lo separa, son puros string, ¿ya? Sin embargo, si es que... ¿Sí? Y si no tuviera el split, no te soltaría el punto, no te soltaría nada. O la unidad sería 5, 6, espacio 5. Yo no expliqué eso, toda la razón. Si yo ejecuto esto y no le pongo el split, debería arrojarme un string completo de 5, 6, espacio 5, ¿ya? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero saber cuáles son los valores enteros de acá para poder hacer operaciones numéricas, que tengo que efectivamente poner los strings acá, y para poder hacerlo un poquito más fácil, yo tengo que poner que z es igual a una lista de int de i for i in z. Perdón. ¿Qué pasó aquí? Int de i for i in z. Si le cambiamos esto a un valor de g. Ahí sí, ¿ya? ¿Qué es lo que acaba de pasar acá? Me equivoqué al momento de ejecutar esto. ¿Por qué? Porque yo metí este valor, ¿ya? Y puse z.split, pero z.split me va a arrojar un resultado que es 56, espacio 5, o sea, z.split me va a arrojar una lista de los strings separados, ya en una lista, pero no estoy haciendo que z guarde ese valor, sino que estoy haciendo que muestre ese valor en pantalla, pero no le estoy asignando a z ese nuevo valor que sea una lista en vez de un string completo. Entonces, al momento de poner z igual a z.split, ahí z ya guarda el valor de la lista. ¿Ya? Ahí. Por el contrario, si es que yo ejecuto z.split y después solo muestro z, y acá ejecuto de nuevo, me aparece que z sigue manteniendo un string como valor alojado, no una lista. ¿Ya? Entonces, para poder solucionar esto, yo tengo que poner z igual a z.split, o si no, también podría poner acá directamente z.split. ¿Ya? O sea, al final tenemos que reconocer que Z es una lista en ese sentido. Claro, exactamente. Tenemos que volver a definir z como una lista. ¿Y una lista de qué? De z.split. Okay. Entonces, si
Si no hacemos esta operación, si me salto esta operación completa y hago que z guarde este valor completo nomás, lo voy a hacer de nuevo para que quede claro, ahí, la variable g va a guardar esto, pero con z.split como parámetro de entrada para asignarle los valores ahí. ¿Ya? Entonces, ahora yo puedo mostrar g, y g también, y g ahora la diferencia es que me guarda los valores, pero como valores enteros. Entonces yo puedo aplicar operaciones numéricas o puedo identificarlos como números, cantidades numéricas. Eso es lo que me interesa, realmente. ¿Ya? Quizás eso puede solucionar un par de preguntas que surgieron con respecto a la realización de los ejercicios básicos. ¿Ya? Entonces, volviendo a las funciones, si se dieron cuenta, yo acabo de ocupar una función súper útil, que es una lista por comprensión. Eso ya es casi una función adentro, es como si fuera, en realidad es un for indexado dentro de una lista, pero es muy parecido a cómo funcionan las definiciones de función. Son operaciones concatenadas que tienen que operar juntas en cada elemento que yo les ingrese. Entonces, le estoy poniendo este ejemplo en donde yo tengo una función que se llama mi función y los parámetros de entrada son A1 y B1, ¿ya? Entonces estoy preguntando si A1 es una lista, si el tipo de A1 es igual a lista y el tipo de B1 es igual a lista, entonces yo puedo hacer una operación de A1 más B1. Acá, perdón, A1 más B1. Yo puedo hacer esa operación, ¿ya? Por el otro lado, si es que A1 es de tipo array y B1 es de tipo array, entonces yo puedo tener dos casos distintos, porque después vamos a ver un poquito mejor las propiedades de los arreglos, pero tengo dos casos distintos. Esto me sirve para poder explicarlos, de hecho. Si el largo de A1 es distinto al largo de B1, entonces yo no puedo realizar la operación porque tengo vectores de distintos tamaños, y los arreglos hacen operaciones vectoriales, entonces no puedo realizar una operación algebraica con dos vectores que tienen distinto tamaño, cuando se trata de una suma en particular. Si pasara el otro caso, significa que efectivamente son del mismo largo, porque este booleano sale rechazado, sale como false. Entonces, yo puedo decir que los arreglos son del mismo largo, entonces yo puedo entregar el resultado de A1 más B1. ¿Ya? Y por el contrario, si es que no pasa, por el contrario puede preguntar si es que el tipo de A1 es igual a un arreglo y el tipo de B1 es distinto al de un arreglo, o el tipo de A1 es igual a una lista y el tipo de B1 no es igual a una lista. ¿Ya? Esta operación condicional es exactamente lo mismo que preguntarle si getType de A1 es distinto a type de B1. ¿Ya? No sé si alcanzan a verlo, pero son exactamente lo mismo, dicen lo mismo, esas dos operaciones condicionales. Estoy poniendo solo los dos casos en donde, o sea, y también me estoy planteando en el escenario en donde el parámetro de entrada va a arrojar exclusivamente dos valores, o sea, dos tipos de valores, arreglos o listas, pero no van a haber nada más adentro. Entonces, si se dieron cuenta, esta operación es lo mismo que poner esto. Ya debería arrojar exactamente el mismo resultado. Entonces yo puedo ejecutar esta función y una vez que ya está definida puedo operarla en cualquier otro lado con cualquier otro parámetro de entrada. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo, vamos a facilitar esto las cosas, vamos a poner una lista en vez de un arreglo para que vean principio. Acuérdense que si los dos son listas, va a arrojar este resultado, A1 más B1. ¿Ya? Es simple. ¿Cuál sería el resultado entonces de 1,2,3 y 4,5,6, considerando que son listas? Si quieren, repito la pregunta. Por favor. Sí. ¿Cuál sería el resultado de una suma entre dos listas? Esa es la pregunta. Si la lista 1 es esta y la lista 2 es esta, ¿cuál sería el resultado de la suma de las dos listas? Se suma elemento a elemento. Ya, ahí estamos mal. ¿Ya? Porque... Se suma. ¿Sí? Se suman como, no se suman 1 a 1, sino no quedaría 5, 7 y 9, quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, estaría todo en una misma lista. Perfecto.
quiero que entiendan esa diferencia principal que existe entre los arreglos y las listas. En particular, las listas yo les dije que era solo un agrupado de elementos que eran todos juntos, ¿ya? Sin embargo, Python no es capaz de realizar operaciones matemáticas cuando está en presencia de listas, porque no es capaz de identificar ni siquiera si es que los elementos que están adentro son numéricos o no. Solo sabe que hay una majamama de elementos que están juntos y indexados, ordenados por índice de indexación. Entonces, efectivamente, da lo mismo cuáles sean los componentes que están adentro de K y L, lo único que va a ser juntarme las dos listas en una sola, ¿ya? Entonces, por lo mismo, yo podría perfectamente acá tener perdón, ¿qué hice? Hice todo mal. Aquí. Podría tener perro acá y la operación va a ser exactamente la misma, solo me va a juntar las dos listas. Esa va a ser su única pega, ¿ya? Por el contrario, ahora, ¿qué pasaría? Me estoy adelantando un poquito porque no los he explicado, pero ya podrían deducir qué estaría pasando. ¿Qué pasaría si es que estos son vectores algebraicamente, o sea, que pueden hacer operaciones algebraicas, que son arreglos? ¿Cuál Ahí los sería el va a sumar. resultado? ¿Cómo? 5, 7 y 9. Perfecto, sí. 5, 7 y 9. Ese sería el resultado de la suma de dos arreglos. Ya. Y por el contrario, para ver si es que efectivamente funciona la función que acabamos de declarar, que pasa si uno es un arreglo y otro es una lista, me va a decir la operación no puede ser realizada, yo creo que los elementos no coinciden en su naturaleza. Por el contrario, o sea, agregando también, yo podría hacer que tuvieran distinto tamaño de dimensiones, ya que uno tuviera 3 elementos y el otro tuviera 4, y la operación diría no es factible por problemas de dimensionalidad. ¿Ya? Porque esos son los parámetros que elegimos para poder definir nuestra función. ¿Todo bien con la función? Sí. Buenísimo. Entonces, ahora, terminando de hablar de las funciones, quiero pasar a hablar de las librerías, que acá ya les estuve soplando un poquito, me estuve adelantando porque igual es como más o menos inevitable hablar de los arreglos y las librerías cuando se trata de enseñar o introducir un recordatorio. Entonces, nosotros en Python siempre trabajamos con librerías, porque las librerías son demasiado útiles para poder hacer todas las operaciones que vamos a necesitar hacer en los algoritmos en términos generales. ¿Qué es una librería? Es un conjunto de funciones que están diseñadas específicamente para realizar una tarea en particular, un área de tareas en particular, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, tenemos a NumPy, que está acá, que está directamente relacionada o asociada o definida para poder hacer operaciones matemáticas, ¿ya? Para poder hacer, no sé, tangentes, arcotangentes, coseno, seno, sumas vectoriales, multiplicación, producto punto entre matrices y vectores, entre matrices y matrices, todo lo que es como álgebra y matemática normalmente vamos a necesitar NumPy para poder realizarlo, ¿ya? Por otro lado, matplotlib.pyplot no lo vamos a ocupar acá, pero es muy necesario que ustedes lo sepan. Lo vamos a utilizar siempre para poder hacer plots, para poder hacer gráficos, para poder hacer ese tipo de cosas, y ya una vez que agarramos un nivel de expertise un poquito más alto, que yo no tengo en particular, pero ustedes lo más probable es que lo tengan en algún minuto, o si es que ya no lo tienen, van a necesitar librerías como ggplot, qqplot y todas esas cosas para poder hacer scatters y gráficos de dispersión un poquito más elevados, ¿ya? Pero el concepto base es el mismo. Adicionalmente también hay otro paquete muy importante, una librería muy importante que se llama Pandas, que sirve para poder hacer análisis de datos, data analysis, que tiene muchas funciones que te permiten moldear, manejar, implementar data frames, hacer consultas a tablas dinámicas, ¿qué otro tipo de cosas? Leer CSV, leer Excel, leer HTML, PDF, lo que ustedes quieran, tiene varias funciones adentro que les van a ser muy útiles en el futuro. O sea, digo en el futuro, es que ya no están en un proyecto, pero al menos yo, cuando ya estaba en investigación de operaciones, no tenía idea que era sumar. Entonces, como que en verdad nunca ocupé casi nada de esto. Y tampoco tenía Python, así que no tengo un parámetro muy válido. Bueno, ¿por qué se declara así? Es porque yo tengo que importar la librería y le estoy declarando o le estoy exigiendo que por favor me guarde la librería como NP,
quiere decir que cada vez que quiero implementar una función que está dentro de NumPy, tengo que, antes del nombre de la función, poner np punto y el nombre de la función, para que sepa dónde buscar la función que yo quiero implementar. ¿Ya? Lo mismo para PLT y lo mismo para PD. Son jergas como... son conceptos generales. Yo nunca le cambio el nombre a NP y eso está en todos los códigos exactamente igual. Persona que vean que esté programando, le va a llamar a NumPy NP, le va a llamar a matplotlib.pyplot PLT y le va a llamar a pandas PB, ¿ya? Entre un millón de otras librerías que hay que hacen un millón de funciones. Por eso les recomiendo que nunca le cambien esto. Efectivamente, ustedes podrían llamarle de un nombre más corto, incluso, o llamarles como ustedes quieran a las funciones. Sin embargo, si es que quieren el día de mañana leer un código ajeno o que alguien lea sus códigos, es mejor que mantengan una nomenclatura más general y más transversal, que sea leíble por todos. ¿Ya? Adicionalmente, ¿qué pasa si eventualmente, por ejemplo, hay librerías que son muy pesadas? La verdad es que NumPy no es tan pesado, si podemos cargarla perfectamente completa. Pero ¿qué pasa si es que, no sé, NumPy tiene unas 250 funciones adentro que podemos utilizar? Estoy inventando un número en verdad. Y queremos utilizar solo una. Y me da lata tener que cargar en todo un código toda la librería para poder ocupar una sola función que está dentro de NumPy. Entonces, para eso, podemos importar exclusivamente esa función. ¿Y cómo la importamos? Tenemos que decir from el nombre de la librería, import la función que nosotros queremos importar. Por ejemplo, si nosotros queremos importar la transformación de lista a array, np.array, tenemos que poner from numpy import array, ¿ya? Entonces, si ese fuese el caso, realmente, acá mismo lo muestro. Si ejecuto esta celda, realmente cada vez que tenga que llamar a la función array, no tengo directamente que poner np punto, sino que puedo llamarla directamente array porque ya está declarada, ya está importada como una función que está dentro de la biblioteca de búsqueda de funciones del algoritmo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Súper. Ya, buenísimo. Entonces, acá puedo entrar a la diferencia la diferencia más importante entre un arreglo y una lista, es esa precisamente, que un arreglo ya es un conjunto vectorial, ya guarda los atributos matriciales, vectoriales que uno espera en un conjunto algebraico. Sin embargo, una lista no guarda esos atributos, sino que es solo juntar elementos y esperar a realizar operaciones demasiado básicas con ellos, pero no podemos hacer cosas relacionadas a operaciones matemáticas. Y bueno, para eso les preparé dos arreglos en particular, elemento y elemento 2, que tienen esta composición, y yo puedo hacer varias cosas con ellos. En realidad puedo multiplicarlo, cada uno con cada uno. Puedo eventualmente hacer punto dot, que es el producto punto entre un vector y otro vector, o una matriz y un vector, siempre y cuando guarden dimensionalidad. Ese es el producto punto. ¿Qué otra cosa? Pueden sumarlos, pueden eventualmente restarlos. No podemos dividirlos, ¿cierto? O sea, No tengo idea. Sí podemos. ya. ¿Ya? Pero hace la división entre puntos y puntos. O sea, por ejemplo, 1,4, 2,5 y 3,6. ¿Ya? Esa es la que hace. Entonces, Disculpa, como cerciorarme, entonces NP array es para hacer números operacionales y la lista es como para elementos que no quiero que se fusionen, como, exacto. Sí, si querías hacer ¿sí? operaciones matemáticas directamente con los vectores y matrices, ocupa array. ¿Ya? Ah, ya. Si querías hacer como solo buscar un elemento puntual y quizás ese elemento puntual multiplicarlo con algo más, bacán, ocupa listas, no tengo ningún problema. Pero ya cuando quería hacer como el producto punto, una esperanza, por ejemplo, multiplicar las Ya. probabilidades con los valores, con los escenarios, eso ya es más fácil hacer un dot, ¿cachai? Un arreglo con punto dot. Ok, gracias. De nada. Ya al mismo tiempo, como yo declaro np.array, yo también puedo revertir esa situación y decir que en vez de que sea np.array, puedo hacer que ese mismo sea una lista. Entonces, y acá, por ejemplo, puedo poner elemento. ¿Ya? Y elemento 2. ¿Ya? Si ejecutamos esto, nos damos cuenta que debería ser esto más intuitivo, en verdad.
type de L va a ser una lista y type de K va a ser una lista. ¿Ya? Aunque yo le había dicho que era igual a elemento, yo como le estoy cambiando la naturaleza, se transforma rápidamente en una lista y puede guardar todas las propiedades que tiene una lista. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, les puedo mostrar más directamente cómo es una suma de una lista versus una suma de dos arreglos, ¿ya? Que salen con la suma particular de cada elemento. ¿Ya? Y bueno, acá les tengo un par de operaciones con NumPy, como hago una matriz, por ejemplo. Se lo expliqué muy a la rápida la vez pasada, pero quiero tratar de verlo con mayor detalle acá, porque lo vamos a utilizar mucho, vamos a trabajar la mayoría de las veces solo con matrices. Para poder hacer una matriz tengo varias formas de poder efectuarlo, pero sin embargo la más intuitiva es poder hacer una lista que tenga dentro, si yo quiero hacer, por ejemplo, una matriz de 2×3, tengo que hacer una lista con 2 elementos y cada uno de esos elementos tiene que ser una lista con 3 elementos adentro. ¿Ya? Y posterior a eso puedo transformar el valor de A, o sea, el tipo de A un arreglo. Y eso ya me deja A como una matriz. ¿Ya? Lo mismo con un vector. Entonces, eso realmente es muy útil porque nos permite hacer operaciones matemáticas, como por ejemplo, podemos desarrollar A.dot de B. ¿Ya? Y eso me va a arrojar el producto punto entre los dos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que... esto es lo que les quería decir, me había perdido un poco. Normalmente nosotros los vectores los declaramos con minúscula y las matrices los declaramos con mayúscula, como por nomenclatura general. Si me equivoco en eso, en el futuro es otra cosa, pero normalmente se espera que las matrices estén en mayúscula y los vectores estén en minúscula. A.shape, ya, si se fijan acá, yo pongo un punto, tab, y acá aparecen muchas nuevas funciones que no habíamos visto antes porque estamos en presencia de un arreglo, en este caso un arreglo que es una matriz, pero sigue manteniendo la composición de arreglo. Tengo A.max para saber el máximo, ¿ya? Tengo A.min para saber la media. Tengo A.shape para saber la dimensionalidad, qué dimensiones tienen adentro. Esto me arroja 2,3, ¿ya? Que significa que tiene 2 filas y 3 columnas. Si yo quiero saber directamente solo el número de filas, tengo que poner shape de 0. Me da .2. Y si quiero saber el número de columnas, me da shape de 1. Me da 3. ¿Ya? Acá lo explico un poquito mejor. Si se dan cuenta, el v.shape solo me arroja un 3 porque como es unidimensional, no tiene una segunda dimensión. Es bastante obvio en realidad. Entonces, siguiendo esto, quiero que me respondan una pregunta, por favor. Espérenme. Kernel, clear output. Ya. ¿Qué debería entregarme? Perdón, no he ejecutado matriz después de reiniciar el kernel. Eso está muy mal acá. Y no importa NumPy. Una vez que reinicie el kernel, tienen que ejecutar las cosas para que vuelva a funcionar. Porque no guarda los valores cuando hacen restart kernel. Entonces, tengo el valor de A. ¿Y qué debería guardar? A de 1,2. Sabiendo en particular que A tiene estos valores, que debería arrojarme A de 1,2. Fila 1, columna 2. Dame el valor. El número 2 debería ser. Fila 1, columna 2. ¿De dónde parte el indexado en Python? Del 0. Ya, entonces realmente la fila 1 sería la segunda fila, ¿cierto? Sí. Y, perfecto, estoy hablando tonteras. Sí, está muy bien el resultado, sorry. Así que te refería a este, fila 1, columna 2. Me estaba esperando esa respuesta.
Buenísimo. ¿Y qué debería entregarme esto? Perdón. ¿Eso? Son todos los valores Solo. de la segunda fila. O sea, sí, de la segunda fila. Sí, buenísimo. Eso. ¿Ya? Entonces, siguiendo esto, ¿qué debería entregarme este for de acá? Considerando que esto entrega 0, 1, 2, que es lo que está ahí adentro, que debería arrojarme ese print. ¿Ya? ¿Pero me podrías dar los valores? No lo sé. Vamos. Si ya sabemos que esto debería darme... si esto debería darme todos los valores que están en la fila, entonces ¿qué debería darme, por ejemplo... es más o menos este mismo ejemplo, nada más que invertido. ¿Los valores de la columna? Ya, pero entonces ¿con qué orden? Si me podéis dar los valores, sabiendo que este es el A. Los valores de la columna. Debería ser. Es que no sabría cómo imaginarme, porque podría ser 1, 0, 2, 1 o. No te daría, por ejemplo, columna 0 y después te diría 1, 0, después columna 2, 2, 1, columna 1, 2, 1, columna 2, 3, 2. Sí, eso, precisamente eso. Porque en el fondo le estoy pidiendo el indexado y en todos los valores que están en esa columna en particular. Entonces debería decirme esto, perdón, estos dos valores primero, después esto, según el número de columna que estén dando. ¿Ya? Si ejecutamos eso y efectivamente me da 1, 0, 2, 1 y 3, 2, que son 1, 0, 2, 1, 3, 2. Respondiendo a eso ya debería ser un poquito más intuitivo este for. ¿Qué debería arrojarnos? ¿Cuántas iteraciones haría y qué valores tendrían adentro? Son 2 y son las 2 filas. Buenísimo. Sí. Excelente. Ya. Ahora les quiero mostrar otra función que quizás sea útil si es que se ponen imaginativos o quieren resolver el código, los problemas de alguna u otra forma, cuando ya nos empecemos a entrar en programación dinámica. Esto lo que hace es convertir la matriz en un vector completo. Quiere decir, es que si es que la matriz es de 1,2,3 y 0,1,2, a.ravel lo que va a hacer es poner todos estos elementos después del 3, ¿ya? A partir del elemento 3. ¿Ya? Entonces, si ejecutamos a.ravel, nos va a entregar un vector con todos los valores unificados, que sea más largo. De 6 va a guardar la misma cantidad de elementos. Y reshape lo que hace es cambiarme la dimensionalidad de A. Si A partió siendo de 2 filas por 3 columnas, yo con reshape puedo decir que tenga 3 columnas por 2 filas. ¿Ya? Ahora, lo que sí, eventualmente, ¿qué pasaría si pusiera 3 por 3? Me arrojaría un error, porque no tengo 9 elementos, sino que tengo solo 6. Pero si le pongo 2, me está redimensionando a 3 filas y 2 columnas. ¿Ya? Ahora, un apartado quizás un poquito extra, porque no creo que lo ocupemos en este apartado, pero siempre lo van a terminar ocupando en otro ramo. Esto de aquí me genera números aleatorios. ¿Ya? Entonces, si es que np.randomUniform lo que hace es generarme un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces, cada vez que yo ejecute esto, debería alojarme un número distinto por cada ejecución, ya que sea completamente aleatorio. Y si yo quiero que tenga un comienzo y un fin, por ejemplo, quiero que parta, o sea, que tenga límite inferior de 1, o sea, inferior de 0 y límite superior de 100, entonces yo tengo que hacerlo así, de 0 a 100, y ejecuto esto y me arroja números aleatorios entre 0 y 100 todas las veces. ¿Ya?
Adicionalmente, ¿qué pasa si yo quiero que en vez de un solo número aleatorio por iteración me arroje, no sé, 100 números aleatorios? Voy a poner un coma 100 al final y me va a arrojar 100 números aleatorios distintos. Si por el contrario yo no quiero que sean 100 números juntos, sino que sea una matriz de 10 por 10, tengo que poner un paréntesis aquí y poner 10,10. Y me va a arrojar una matriz. Si se dan cuenta, tenemos los elementos indexados con otro corchete, acá. ¿Ya? Entonces, esta es la primera fila, que llega hasta acá, después esta es la segunda fila, esta es la tercera fila, y así. ¿Ya? Siguiendo esa misma lógica, nosotros podemos generar, aparte de una matriz de 10 por 10 de puros elementos, podemos generar una matriz de números fijos, ¿ya? De elementos fijos. ¿Y cómo hacemos eso? Con np.ceros, ¿ya? Si ponemos un np.ceros, solo me va a arrojar, obviamente, un error, porque no le estoy declarando cuántas dimensiones quiero que tenga, ni qué valores de dimensiones quiero que tenga. Si, por ejemplo, ponemos de 5, me va a generar un arreglo de 5 elementos que son puros ceros, ¿ya? Si por el contrario no tengo idea qué hace np.ceros, yo puedo poner un signo de interrogación y me aparece la ayuda de ceros. Entonces, acá sabemos directamente que el primer elemento que está solicitando ceros es shape, que son las dimensiones. Después, el tipo de dato que quiero que arroje, si es de float, entero, y el orden, ¿ya? En particular, nosotros solo trabajamos con shape, y para poder hacer el shape, como me pide que sea el primer elemento, si quiero que tenga 2 dimensiones, tengo que poner otro paréntesis adicional adentro. Y acá poner que, por ejemplo, sea de 10 por 10. Y ahí me va a arrojar una matriz de 10 por 10 de puros ceros. Por el contrario, si yo quiero que sea de puros 1 y que sea de 10 por 10, tengo que poner np.ones en vez de np.ceros. ¿Ya? Y ahí me genera una matriz de 10 por 10 de puros unos. ¿Para qué va a ser útil esto en el futuro? Porque nosotros vamos a tener que hacer programación dinámica, ¿ya? Y la programación dinámica tiene como, nosotros antes de cada iteración vamos a tener que crear la matriz de iteraciones que ustedes normalmente vieron en la pizarra, o ahora no había pizarra, pero en los PowerPoint, donde van a tener los estados hacia abajo, las decisiones, más 2 columnas, que son la función óptima, el resultado óptimo y la decisión óptima. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer después en cada iteración. Entonces, para poder llenar esa matriz completa, vamos a tener que generarla al principio, y la vamos a generar con esta matriz, np.ceros. ¿Y por qué está np.ones? Porque no todos los problemas se tratan de maximizar cosas. Entonces, comparativamente hablando, yo sí puedo comparar un resultado recientemente iterado, como por ejemplo me dio 5, yo puedo preguntar si 5 es mayor o igual al resultado que estaba guardado como mejor resultado, entonces por favor haz el cambio y quiero que ahora este resultado guarde el 5. ¿Ya? Pero no puedo hacer eso si es que estoy minimizando. Entonces, para estar minimizando, yo tengo que hablar de un número, tengo que definir la matriz de iteraciones con números más altos. ¿Y por qué un 1? Porque un 1 es la forma más fácil de multiplicarlo por 1000 si quiero, y me da una matriz de puros miles. ¿Ya? Si lo ponemos con 100, me parece un poquito más ordenado, creo. Sí. Ese es un resumen de lo que espero que, de las herramientas que necesito que ustedes tengan para Python, para poder empezar a adentrarse recién en los problemas de programación dinámica. Vamos a empezar a recorrer matrices la próxima semana y hacer operaciones sencillas en matrices para después ya tener como la materia caliente para poder entrar en programación dinámica. Ahora tenía la intención de que ustedes tuvieran dudas con respecto a los ejercicios que subí, si es que alguien quiere que resolvamos algo en particular, o si creen que me equivoqué en algo, también puede ser, o si quieren comentar algo de la materia que hemos visto hasta ahora. Bacán. Está todo muy bien. Una pregunta, entonces la próxima clase ya partimos con ejercicios ligados a la materia. La próxima semana vamos a empezar a recorrer matrices, que es algo también muy sencillo que deberíamos saber en Python. Y a partir de eso les voy a pedir que hagan ejercicios, voy a pensar los ejercicios, todavía no los tengo hechos, que son ejercicios más o menos tipo control, que espero que hagan en el primer control, que el primer control se supone que deberían ser
dominio de Python en general, dominio básico de Python en general. Eso es lo que se espera que evaluemos en la primera instancia. Y claro, a partir de esa semana en adelante empezamos con la materia dura del ramo, ¿ya? No necesito, en verdad no necesito que se saquen buenas notas en el control 1. No, mentira, lo dije mal. En verdad necesito que se saquen buenas notas en el control 1 porque en verdad es una base para lo que después vamos a hacer, que vamos a avanzar bastante más rápido, ¿ya? Y necesito que estudien programación dinámica, que estudien las clases de nuevo y que mantengan esa materia caliente, porque es la única forma de que mantengan, o sea, de que podamos avanzar rápido con respecto a la programación. Les puedo hacer un adelanto, si quieren, de cómo se ve un ejercicio de programación dinámica. No es tan terrible, pero a ratos cuesta cranear dónde está el indexado de las matrices y consultar una matriz o a una iteración anterior. Creo que eso también les costó un poquito en la clase, no sé si quizás cueste normalmente. Esto, por ejemplo, es un ejercicio de programación dinámica clásico, en donde tengo 3 etapas, la asignación de la Cruz Roja, creo que incluso lo podrían haber visto en clase, porque es típico este ejercicio. Está en todos lados. Entonces, bueno, a modo de contexto, si es que no lo han visto, tengo 5 equipos, lo tengo que asignar esos 5 equipos en 3 países para poder maximizar la cantidad de vidas salvadas. Eso es un resumen muy bien hecho en el fondo del ejercicio, porque no tiene más que eso. Entonces, para hacer esto, yo tengo que identificar que cada país es una etapa y tengo un máximo de inventario de 5 equipos y tengo que ir corriendo. Y para eso yo tengo que primero declarar las variables de decisión, después las variables de estado, después los datos que voy a ir agregando, el número de etapas, agregarlos en una lista, y después empezar con los for. Primero el for de las etapas, que recorre de la etapa 2 a la 1 a la 0, y en cada uno de esos se crea la matriz de iteraciones, y la matriz de iteración después se guarda en una matriz más grande para poder guardar los datos y visualizarlos. Y aquí empezamos con las iteraciones, que van desde los estados. Por cada uno de los estados recorre todas las decisiones factibles según este condicional y realiza las operaciones según si son la etapa 2 o las otras que guardan recursividad con respecto a lo más adelante, ¿ya? Por eso, sé que esto es difícil de entender. A mí al menos me costó cuando vi el laboratorio, no lo entendí a la primera, tuve que cranearlo un poquito, pero les aseguro que va a ser mucho más fácil si mantienen un poquito más caliente la materia de programación dinámica. Que hagan un par de ejercicios de la guía, también les va a servir mucho para poder estudiar, porque después en la prueba 1 no les va a costar absolutamente nada hacer ejercicio, cuando ya tengan caliente la materia. Y bueno, se espera que ustedes sean capaces de hacer esto, lo mismo que hacen a papel, pero en... ¿cómo se llama? En código. Eso es más o menos el rollo de la mitad de programación dinámica. Después de esto, necesitamos que no sea determinista, sino que se vuelva estocástico y que guarde incertidumbre. Entonces, al guardar incertidumbre, yo tengo que alojar bastante más complejidad porque tengo varios escenarios. Al tener varios escenarios, yo guardo siempre el valor esperado del escenario y según eso un árbol de decisiones según qué escenario fue el que pasó. ¿Ya? Y para eso necesitamos punto, valores esperados y ese tipo de cosas y agregarlas acá. ¿Ya? Les puedo mostrar otro si quieres. Creo que acá tengo uno, no me acuerdo. Sí, este es como de valor esperado, que si se dan cuenta, el chorizo ya es un poquito más grande, pero se vuelve más o menos lo mismo. Tarde o temprano termina siendo lo mismo. ¿Ya? Esto lo vamos a empezar a ver después del primer control. Por eso vamos a avanzar rápido en esa instancia. Yo ahora estoy siendo súper lento para que me hagan preguntas con respecto al código, que no hayan dudas y que no se queden cosas en el tintero con respecto a eso. Pero después vamos a empezar a avanzar mucho más rápido. Entonces, por eso, quería calentar bien la materia de Python primero y para eso está diseñado el primer control, para que mantengan caliente la materia de Python. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, yo terminé lo que quería enseñarles hoy día. La idea de las futuras clases es que si ustedes me piden un ejercicio adicional, yo puedo hacer el ejercicio adicional sin ningún problema, pero la idea es que las clases sean, el horario de clase sea para contestar dudas con respecto a las materias que se están subiendo en las cápsulas, ¿ya?
¿Por qué? Porque normalmente no da el tiempo para poder explicar un código y después poder responder preguntas. Nunca alcanza el tiempo para poder hacer eso. Yo igual vengo haciendo este laboratorio desde hace un poquito antes, hace como un año, hice 4 secciones. Y nunca alcanzaba el tiempo, ni siquiera en persona, era impresionante, no tenía tiempo para poder responder dudas y hacer un ejercicio al mismo tiempo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es hacer una cápsula donde pasamos todo el ejercicio completo y que se dedique toda la hora completa de la ayudantía del laboratorio para poder contestar las dudas con respecto a la cápsula que se sube. Esa es lo que se pretende hacer. Y con respecto a enviar mail con dudas, todo lo que tú quieras. Yo en verdad me propuse este semestre tratar de estar siempre disponible para contestar correos porque sé que son demasiados. Solo en esta sección son como 70, ¿o no? Son muchos, o por ahí. Y bueno, creo que tengo las 4 secciones de Santiago ahora, entonces igual es harto. Y por eso pretendo tener un horario de consulta súper amplio. Entonces ustedes cuando en verdad tengan preguntas me mandan un correo y yo apenas tenga un minuto se los voy a contestar. Y si tienen demasiadas preguntas y en verdad están perdidos, nos podemos juntar en un Zoom extracurricular también, no tengo ningún problema. ¿Ya? Gracias, profe. De nada, yo feliz. Eso, si alguno tiene problemas técnicos ahora con respecto a Jupyter, que no ha podido instalar algo, que Python se puso mañoso o algo así. Había una, ¿no? Como al inicio que escuché, no sé. Sí. Sí, yo tengo problemas que no me aparece como qué métodos puedo usar en las listas, como cuando ponía ahí como tab, no me sale con el Mac. Ya, perfecto. Voy a ver eso ahora, pero para poder verlo voy a dejar de grabar la clase. Entonces quiero saber si hay alguna duda con respecto a la materia o los ejercicios. Y si no hay ninguna, puedo dejar de grabar. ¿Están todos bien? No, nada. Ya, buenísimo. Bueno, igual cualquier cosa me preguntan, pero no va a quedar grabado, ¿no? Stop.